Un poco rompí toda esa duda que podría llegar a haber en relación a qué voy a hablar sobre los géneros no binarios y los medios de comunicación. En esta columna siempre comenzamos pensando de alguna forma, o pensando no, o afirmando, o inscribiéndonos en esa parte teórica que dice que los medios de comunicación construyen, ¿no? No transmiten como si fuera algo escéptico que va de un lado a otro sin modificarse en nada. Del hecho, cuando se transforma en noticia, construye y eso construye realidad social. No necesariamente realidad individual, sino realidad social. Son unos máximos constructores de realidad social. Y a la hora de pensar, me costó encontrar, digamos, de hecho casi que ni existen, cómo representan, ¿sí? Los géneros no binarios, así específicamente, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no hay hoy por hoy una serie, digamos, o una noticia que pueda tratar este tema específicamente, explicándolo, haciendo un poco de docencia si se quiere, o si tomamos las palabras de Mario Kaplum, esto de comunicar para formar, perdón, y no para informar, ¿no? Esos temas de la comunicación para formar tienen que tener necesariamente el tiempo suficiente, y ahí entra en contradicción con la televisión comercial o con los medios de raíz comercial, con tiempo justamente, ¿qué significa? Tenés que hacer un programa de radio en una universidad sobre la temática, por ejemplo, ¿no? Sí. Como lo hacemos nosotros acá e intentamos hacerlo. Igual a veces siento que queda mucho por charlar, por debatir, pero por lo menos creemos que ponemos en agenda determinados temas que generalmente no suceden. El género no binario es uno de esos temas. Y no hay, en principio, como decía anteriormente, no hay a simple vista, o por lo menos en prime time, como le preguntaba a Dexter, o en canales abiertos, el tratamiento del tema del género no binario. Ni siquiera hay tampoco ciertos personajes que puedan dar cuenta de esta situación. Cuando digo personajes me refiero a roles en alguna tira, en alguna ficción y demás, por lo menos en lo que tiene que ver con con la televisión argentina. Con la producción audiovisual argentina. Como Porque, estamos viendo algunas personas trans, ¿no? O sea, en la actualidad se claro, ve quizás más las identidades trans que las identidades no binarias. sí, y esto también tiene que ver, me parece, con un poco por cómo se va llegando a eso. Antes quizás la homosexualidad ni siquiera era Claro, tratado. Ahora, bueno, empiezan a aparecer personajes en donde quizás el personaje trans es simplemente trans, como hay otro que es hombre o hay otra que es mujer, digo, tal ¿no? cual. Es uno más y a partir de ahí empieza a construirse socialmente la figura del trans de alguna forma como alguien que habita al igual que nosotros esta tierra. Pero lo no binario, así como estipulado, es como difícil de encontrar y creo que porque en gran parte de alguna forma no se ha explicado, no se ha estudiado bien el tema. Porque a veces, hoy te iba a preguntar, cuando hablamos de lo que no es ser hombre ni es mujer, si era, dónde entraba el ser hermafrodita en ese momento, ¿no? Que sí aparece dentro de lo que puede llamarse la genitalidad como alguna cuestión biológica, pero que también está algo muy oculto. Claro, En que re- hermafrodita es la noción coloquial que se tiene de las personas intersex, ¿no? claro, Que es un término que ya se ha como dejado de utilizar porque se reconoce ujú, la intersexualidad claro. en las personas. Hay una película que ya le hemos mencionado acá que se llama XXI, ¿sí? En la que actúa Darín, es de Lucía Puenzo, Valeria Bertuccelli, Germán Palacios, Carolina Pereriti, en donde hablan, ¿sí? De una niña intersexual de 15 años, ¿no? Y Ujú. ahí recién a partir de un producto audiovisual interesante, con buenos profesionales realizando, aparece esta temática en donde un poco se ve cómo esta familia se... ¿Cuál es la historia de esta película? Pues no voy a spoilear una película por más que sea el 2007, ¿no? Pero No, aún no, no, por así favor. es una familia que se retira, se va a vivir a un lugar alejado de la ciudad, de los grandes centros urbanos, justamente para poder llevar adelante esta situación, lo que marca cierto cuestión de cómo la sociedad tomaba a una Totalmente. familia con una persona hermafrodita. Pero lo que le había comentado a Dexter hoy hace un rato tenía que ver con esto, ¿no? De cómo aparece en la serie y hasta dónde se rompen o se ponen en duda estas estructuras de toda la industria cultural. Y cuando digo industria cultural me refiero a estos espacios o estos medios de comunicación que son una industria porque facturan, porque dan trabajo y Tal cual. demás.
¿Cuáles son unos de los mecanismos en donde se sostiene la industria cultural, más allá de la inversión y demás? Justamente en la visibilización de lo que se hace a partir de la premiación de sus actrices o actores, o como quieran llamarlo, ¿no? Tal Esta cual. cuestión de, bueno, los premios Emmy, los Grammy, los Oscar, y todos esos premios que es un poco endogámico, pero que de alguna manera alimentan a la industria audiovisual, a la industria del cine particularmente, o de la música en otros casos, pensando, ¿no? A partir de, bueno, quién es el mejor en esto, quién es la mejor en lo otro, el mejor actor de reparto, la mejor actriz de reparto, hasta que se dio el caso, ¿sí?, de la actriz Asia Kate Dillon, cuyo nombre ficticio en la serie Billion es Taylor Amber Mason, ¿sí?, que ella se considera a sí misma de género no binario y tuvo como un ida y vuelta epistolar o a través de algunos mails o correos electrónicos o de alguna forma con quienes organizaban los premios en los cuales se iba a presentar para, que eran los Emmy, bien digo, para ver en qué categoría le iban a poner. Exactamente, imagínate, vos una persona a género o de género Uh-huh. fluido y que te categoricen como algo que vos no querés ser, ¿no? Que no sos en realidad. Que no sos, y a mí me parece esta discusión, más allá, yo siempre digo esto, ¿no? Más allá de la discusión de cómo se siente una persona, no me parece que ya poner el tema en agenda me parece interesante para poder repensar y pensar nuestras estructuras hasta ahora y pensar estas situaciones hasta dónde llegan, ¿no? Entrega de premios hemos visto hace rato, ya sabemos cómo son las ternas, sabemos en qué lugar entran las ternas, sabemos cómo está dividido de forma genérica, ¿no? O a través del género, varón-mujer, y acá se ve esta situación, ¿no? En donde aparecía, ¿sí?, esta cuestión de la serie Billions, que desafiaba un poco las categorías de género de los premios Emmy. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo fue presentada la actriz? ¿Tenés idea? ¿La actriz o el actor? Ya Sí. acá me pierdo un poco y en el discurso pido disculpas si alguien se siente ofendido, pero digamos, en el tema discursivo a veces a mí me pasa particularmente que me tengo que repensar mientras hablo qué palabras digo, Claro. ¿sí?, como para incluirles a todos, digamos, y que nadie quede afuera. Pero esto ¿qué pensás vos que pudo haber sucedido en relación a esto? ¿Qué sucedió? Y no sé, se bajó de la terna. O vos te podés bajar de la terna en ese Sí, si sentido. querés, sí podés bajar la terna, sí, no es compulsivo. Pero sería perder un premio porque la academia, Ujú. o en este sentido la organización, no te reconoce en tu identidad. No sé, a ver, contame qué pasó. Se presentó, y lo que ella dice es: lo que he descubierto en mi búsqueda es que la palabra actor en inglés, específicamente en referencia a aquellos que interpretan en obras de teatro, surgió a finales del siglo XVI como una palabra sin género, afirma Dillon. Se aplicaba a todas las personas independientemente de su sexo anatómico o con su identidad de género, de manera que la palabra actriz nació para definir anatómicamente a las intérpretes femeninas. Claro. Ella se postulaba directamente, o él se postulaba, o Dillon, Ella. ella se postulaba no como femenina, o sea que tampoco era, pero sí basándose en este origen léxico, si se quiere, de la palabra, ¿sí?, en esta etimología de la palabra, decidió presentarse a los premios Emmy como actor. ¿Por qué? Porque justamente esa palabra, más allá de el pensamiento general que haya en relación a esa palabra sobre que actor exclusivamente es para los hombres, ¿sí?, Claro. ella fue a buscar el origen y vio que en realidad representaba a todos. Entonces decidió ponerse como actor. Ahí la cuestión queda solapada, ¿sí?, en esta decisión que toma Dillon en relación a, bueno, voy como actor. ¿Por qué? ¿Por qué digo que queda solapada? Porque en realidad quien no está atento a esta discusión y quien no está atento a esta discusión desde el lugar donde nosotros lo hacemos, y cuando digo nosotros, lo digo en el sentido de buscar bibliografía, leer, encontrar, pensar, debatir con otros, ¿sí? Cuando uno empieza a pensar el tema de género sin la debida información previa o el conocimiento previo, queda solapado en que, bueno, decidió ser hombre. Claro. Sí, ¿No? sí. Decidió ser hombre, bueno, se definió en el peor de los casos, ¿no? Se definió y a partir de ahora va a ser hombre. Pero no, básicamente lo que sucedió fue justamente que ella decidió ir como actor, pero justamente por esta etimología de la palabra. Y después... Esta maldita necesidad que tenemos de etiquetar, ¿no? Hay también un actor, un actor, actriz,
una persona que actúa, mejor dicho, que se reconoce también como militante de las personas no binarias, que es Tyler Ford, que aparece en una serie que es comúnmente reconocida por romper con las identidades Claro. de género, que es de Glee, que es una serie para jóvenes. Y en ese sentido, también ahí, en ese momento de la ruptura en la juventud, después también se habla de Miley Cyrus como una Claro. persona no binaria, como que se auto-percibe como una persona no binaria. Sí. En la Sí, pero juventud está pasando un poquito eso, está ¿no? pasando un poquito, y en los medios, para los medios son transgresores. Totalmente. Digo, no se toma, me parece, en los grandes medios de comunicación y en aquellos que tienen mucha más capacidad de instalar un tema en agenda y de crear una realidad social específica. Es decir, no estoy hablando de medios comunitarios ni de medios alternativos. Digo, en los medios comerciales hegemónicos, en los medios comerciales y hegemónicos, aparece esta idea de la transgresión, lo que va a contrapelo asociado a la juventud, que ya de por sí trae un poco de el joven es rebelde por definición. Claro. ¿No? Entonces queda ahí, y no hay una explicación de lo que es un género no binario, no hay una explicación de lo que es un transgénero, no hay una explicación, quizás a partir de una entrevista con Miley Cyrus, cómo o por qué aplica esta cuestión de género. Creo que ha dicho Miley Cyrus, ha dicho abiertamente que es bisexual, más allá de esas cuestiones, pero queda ahí el tema en los medios, en los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación. No hay una explicación propia del caso. Y a veces, buscando información para la columna de hoy, también me encontré con algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Una persona que escribió en una página que se llama Gendertropía, y propone hacer un ejercicio que yo hice. Su artículo se llama La imagen no binaria en los medios de comunicación, pueden buscarlo así con ese nombre, y en un momento ella o él dice, o ella, ella, ¿no? sí, porque no ella. Esto es Deconstruyendo en Vivo. Totalmente. Esto es Deconstruyendo en Vivo. Pero bueno, ella en un momento propone que pongamos la palabra en Google, ¿no? Que pongamos la palabra y ver qué sale. Y lo que salen son todas personas, ¿sí? Delgadas, blancas, ¿sí? Sí. Y que aún así eso termina condicionando la perspectiva sobre lo que uno conoce en relación a esto no binario. Ajá. Ella había puesto la palabra androgyny, ¿sí? Y dijo, fíjense cuáles son en imágenes, en el filtro por imágenes que tiene Google, cuáles son las personas que aparecen. Y evidentemente yo fui, bueno, vamos a ver qué aparece. Y aparecen estos casos, ¿no? Modelos, imagínenselo como modelos, en donde básicamente delgado, pelo corto, perfectito, socialmente bellos, y cuando digo socialmente bellos me refiero a rubio, morocho, ojos claros, delgado, muy tapa de revista. Claro, entonces ahí también, fíjense cómo no estamos hablando, entre comillas, ¿no? de un medio hegemónico como puede llegar a ser Canal 13 de Buenos Aires, sino que estamos hablando de el lugar donde está toda la información disponible, como Google. Aún así nos da una imagen, ¿sí?, muy cerca de lo que es lo comercialmente posible. Totalmente. ¿No? Entonces, esto es interesante para pensar estas cuestiones, ¿no? Por un lado, los géneros, por un lado, los medios no, mejor dicho, hegemónicos, cómo construyen esto y también cómo aparece en Google. ¿Cuáles son las primeras imágenes que aparecen en Google cuando nosotros ponemos este tipo de palabras? Y bueno, ahí también hay una construcción que se da a partir de ahí en relación, sobre todo, sobre una plataforma en donde, hasta donde yo conozco, la impresión es que está toda la información, accedes a todo, y en realidad solo accedes a una parte. En fin, hay mucho más por discutir, hay mucho más por ver, hay mucha más tele por ver. Yo sigo diciendo que hay mucha tele por ver, inclusive cuando veo YouTube, porque yo tengo la tele colgada en la pared, entonces cuando veo YouTube veo la tele, porque cuando fui a comprar ese aparato fui a comprar una tele, entonces me dieron eso, no es que veo Netflix, sino que veo la tele. Queda mucho por ver, queda mucho por analizar, queda mucho por construir y queda mucho por explicar. Seguramente. ¿Sí? Y eso los medios tienen que hacerlo de manera correcta.